Tú tienes que entender que armar un equipo sigue los mismos principios sin importar si hablamos de deportes, hablamos de política, hablamos de iglesias o hablamos de negocios. Al inicio no tienes que ser bueno en todo. ¿Sabes por qué yo me volví bueno hablando en público? Porque iba ganando plata, y cuando uno gana plata le da gusto aprender. Imagínate lo que es hacerte $7,000 al mes con una buena habilidad. Solo siendo muy bueno y siendo flojo en las otras, hice $80,000. Trabajar en equipo quiere decir que tú aprendas a encontrar el don de cada uno de tus socios. Un buen líder lo que hace es sacar el don de cada socio y ponerlo al servicio del equipo. Porque de los que estamos aquí, ¿quién juega fútbol? Levante la mano, por favor. Ok, si es que tú vas a armar un equipo de fútbol y tienes el mejor arquero y los otros 10 son los mejores arqueros, ¿qué también te puede ir en ese partido? Regular mala, exacto. ¿Por qué? Porque tengo 11 arqueros. ¿Cuándo voy a hacer goles? Nunca. Si es que tengo 11 delanteros excelentes que solo son delanteros, ¿cómo me va a ir? Mal. ¿Por qué? ¿Quién defiende? Exacto. Entonces, ¿el arquero es importante, sí o no? ¿Los defensas son importantes, sí o no? ¿Y los delanteros son importantes, sí o no? Ok, y en el negocio es exactamente igual. Tú tienes que entender que armar un equipo sigue los mismos principios sin importar si hablamos de deportes, hablamos de política, hablamos de iglesias o hablamos de negocios. Es exactamente lo mismo. Tú en los equipos quieres de todo. Y tú en tu equipo de trabajo también quieres el que es muy bueno con los números, pero también quieres el que es muy bueno hablando, y quieres el que es muy energético, y quieres la persona que es muy amorosa, y quieres el que es fuerte con la gente. Quieres de todo. ¿Por qué? Porque necesitas armar un equipo. Yo no soy el mejor de mi equipo. Toda la gente que está en mi equipo es mucho mejor a mí. Lo único que yo sí soy bueno es detectando en qué es bueno cada uno y decir: tú acá, va a hacer los goles, tú a defender. Y así vamos armando el equipo. Entonces, así es como tú armas un equipo en un deporte, y así armas un equipo también en los negocios. Porque tú, si es que vas a armar una empresa, ¿te serviría que todos sean buenos contadores? No. ¿Por qué? ¿Qué más necesitas en la empresa? Secretarias, vendedores, marqueteros. Necesitas de todo, y necesitas que todas las áreas funcionen. ¿Por qué la gente no entiende este concepto básico o la gente no lo aplica? Porque nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en equipo desde la escuela, y esto es bien loco, pero en la escuela y en el colegio, cuando tú cursas 10 asignaturas y de las 10 asignaturas apruebas en 9 y fallas en una, te hacen perder el año por la que fallaste, y te convencen que eres malo en una y te olvidas que eres bueno en 9. Pero en verdad, ¿tú crees que Dios nos mandó a todos con los mismos dones y habilidades? No, todos tenemos un don distinto, y es muy probable que ella es buena para los números y él es bueno para la literatura. ¿Y por qué yo voy a querer que la que es buena para los números se haga buena en la literatura si no es lo que a ella se le da? Yo prefiero que la que es buena en los números se haga excelente en los números, y el que es bueno en literatura se haga excelente en literatura, y ponerlos a trabajar juntos y sacar un proyecto excelente. ¿Tiene sentido, sí o no? Pero lo que hace el sistema es al revés. Ella es buena en los números, es floja en literatura. Entonces, ¿qué hace? Que ella descuide los números para que empiece a mejorar un poco en literatura. Entonces, ella termina siendo medio buena en literatura, medio buena en los números, por ende tiene un resultado mediocre. Y por eso la mayoría de la gente que se gradúa de una universidad nunca se hace rica. Y no estoy diciendo que no estudies, la forma de armar equipos no es como te enseñaron. Entonces, lo que yo hice cuando empecé a armar mis equipos de trabajo fue entender esto. Y para poder encontrar qué está bueno en otras personas, primero tienes que saber qué es bueno en ti. ¿Para qué tú eres bueno? Porque aquí hay personas que son muy buenas llamando, otros son muy buenos presentando, otros son muy buenos cerrando. Y tú lo que necesitas es empezar a jugar en equipo, sumar las habilidades de cada uno. Y cuando yo escuché esto al inicio, a mí me dio muchísimo alivio. ¿Sabes por qué? Porque aunque no lo creas, cuando yo empecé a hacer esto, yo era muy malo hablando en público. Muy malo hablando en público, odiaba hablar en público, no me gustaba hablar en público. Pero
como yo escuché este concepto, dije, no importa si yo no soy bueno hablando en público, porque puedo apalancarme de alguien que sí sea bueno hablando en público. Pero lo que yo sí era muy bueno era invitando gente. ¿Por qué? Porque antes de yo hacer redes de mercadeo, yo hacía muchas fiestas. Yo sabía cómo llenar salones. Yo sabía cómo hacer que la gente me llegue a algún lugar. Y aunque no lo crean, Dios me preparó con años de fiestas para este momento. Entonces, cuando yo entro a este negocio y me dicen, lo único que tienes que hacer es poner a tus amigos en una sala, yo dije, yo hago eso todos los fines de semana. Entonces, para mí esa habilidad no era difícil, pero hablarle a la gente, eso sí era difícil. ¿Saben cómo yo empecé a crecer? Traía yo a la gente y venía alguien que sabía hablar, él hablaba y él explicaba. Y él traía a alguien más que venía y cerraba las ventas. Y todos ganábamos dinero. ¿Eso no suena un poco más inteligente, sí o no? ¿Sí? Ya, así es como vas a crecer tú acá. Entonces, tú tienes que entender, al inicio, y repito, al inicio, no tienes que ser bueno en todo, pero después vas a ir desarrollando habilidades. ¿Por qué? Porque te da gusto. ¿Y sabes por qué yo me volví bueno hablando en público? Porque iba ganando plata. Y cuando uno gana plata, le da gusto aprender. En cambio, si es que usted no está ganando, ahí te cuesta aprender. Así es que yo sí prefiero esto. Yo prefiero que la gente aprenda cobrando versus que aprenda leyendo. Y no digo que no leas, porque leer es importante, pero sí prefiero que aprendas mientras vas ganando dinero. Mientras vas ganando dinero, tú vas aprendiendo y vas desarrollando más habilidades cada vez con más gusto y cada vez con más facilidad. Pero para eso, lo importante es que tú entiendas una cosa. Tú necesitas encontrar primero para qué tú eres bueno. Básicamente hay 4 habilidades en las cuales tú podrías detectar cuál es tu fortaleza. La primera va a ser conseguir prospectos, que es conseguir potenciales clientes. ¿Qué tan fácil se te da a ti abrir nuevas conversaciones? ¿Qué tan fácil se te da a ti conocer gente? Hay gente que está en la fila del banco y le puede armar conversación hasta un florero. Se les da naturalmente. Ellos, por ejemplo, hacer prospectos sería súper sencillo. Hay otros que en cambio no se nos da el hablar con desconocidos, no se nos da el hablar mucho con gente que no conocemos, es parte de. Segunda habilidad es presentar. ¿Qué es presentar? Presentar es transmitir una idea, vender una visión. ¿Qué tan bueno eres tú vendiéndole a la gente la visión? ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? Cuando tú estás con tu grupo de amigos y están decidiendo a dónde van a comer, ¿qué tan seguido van a comer a donde tú quieres que vayan? Si es que tú eres de los que logra que la gente normalmente vaya donde tú quieres que vayan, es porque eres bueno presentando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le vendes a la gente? No, abrieron aquí unas hamburguesas nuevas y dijeron, no, yo vi eso, está, pero mejor dicho, tenemos que ir. Esto es, pero hay que, y si es que la gente te compra la idea constantemente, tú eres bueno presentando. Tienes que identificar cuál es tu habilidad. La tercera es cerrando. ¿Qué es cerrar? Cerrar es lograr que una transacción se concrete. Cerrar es no tener pena de preguntarle a la gente, ok, ¿cómo va a pagar? ¿Efectivo o tarjeta? Tarjeta, ¿cuál maneja? ¿Visa o Mastercard? Hagamos el pago ahorita. Esto, lo que acabo de decir, a muchas personas, estas 3 frases que duraron menos de 1 minuto, a muchas personas les cuesta demasiado decir. Muchas personas... ¿Cómo era? ¿Cómo va a pagar? Pero con pena. No llegan a la segunda pregunta. Me explico, están hiperventilando en la primera. Pero hay otros que en cambio, se le van encima al que está al frente. Y digo, ¿y usted cómo va a pagar? A ver, ¿efectivo o tarjeta? Y él, ¿tarjeta? ¿Cuál? ¿Visa o Mastercard? Mastercard. A ver, préstame para ver si funcione. ¿Ya? Y hace el cierre. ¿Sí me explico? Hay personalidades que se nos da y otras que no. Tienes que detectar cuál tú eres. Y la cuarta es promover. Y la verdad, promover para mí es como la más importante. ¿Por qué? Yo sobreviví en esta industria, como les dije, solo promoviendo el primer año. Y el primer año solo siendo muy bueno, siendo excelente promoviendo y siendo flojo en las otras, hice $80,000. El primer año. $80,000 al año es ¿cuánto? Como $7,000 al mes, creo. Imagínate lo que es hacerte $7,000 al mes hace 11 años atrás. Hace 11 años atrás, $7,000 promedio al mes. Con una buena habilidad, pero en esa habilidad yo sí fui desde el inicio excelente. ¿Y sabes por qué fui excelente? Gracias a las fiestas.
Uno nunca sabe para qué le prepara a Dios. Pero esa habilidad a mí me sirvió demasiado. Yo fui muy bueno, de verdad. Chicos, el primer año yo tenía un salón como de este porte, un poquito más grande, ya, todos los fines de semana. ¿Pero por qué? Porque era muy bueno promoviendo. Las otras habilidades no era tan bueno. Entonces tú tienes que ver cuál de esas se te da mejor. Ok, una vez que acabo de escribir estas 4, quiero que en este momento, por favor, pienses y escribas ahí. ¿Cuál es la habilidad que a ti se te da mejor? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu fuerte por naturaleza? Y obviamente los que llevan más tiempo, que seguramente ya tienen desarrolladas varias habilidades, pongan igual cuál es como que tu especialidad. ¿Cuál es tu habilidad más poderosa?